mató a mí y da vida a sus 10,000. ¡Aleluya! La vida estaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. La vida estaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba Gloria a Dios, conforme al corazón de gloria a Jehová. Dios, alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Los saluda el pastor Quijano y vamos a iniciar la transmisión del mensaje de este día. Damos gracias a Dios y esperamos que hayan pasado una bendecida semana, con dificultades, con pruebas, pero en victoria, porque la presencia de Dios está con usted. Y vamos ahora, en este momento, vamos a ir a la presencia del Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en este momento, Señor amado. Gracias por la bendición de esta mañana. Gracias, Señor, porque estamos listos y dispuestos a predicar tu palabra. Invocamos la presencia de tu Espíritu Santo y te ruego, mi Dios, que sea tu Espíritu dándome palabras con gracia. Permite, oh Dios, que la presencia de tu Espíritu tome el control pleno de mí, de mi mente, de mis emociones, de mis pensamientos, Señor, de mis palabras. Y que cada palabra, mi Dios, extendida sea saturada por la presencia de tu Espíritu Santo. Quita todo pensamiento, quita, oh Dios, todo sentido, que nada afecte, Señor, la presentación del mensaje de tu palabra, porque para eso está, para predicar tu palabra, y que tu Espíritu Santo, Señor, siembre la semilla en buena tierra, para que haya fruto a 100 por uno. Padre, te bendigo y te doy las gracias por permitirme el privilegio de predicar tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, el tema de esta tarde es: Dios siempre guarda un remanente. Y les explicaba hace 2 semanas en relación a los 2 mensajes. Por mí, yo hubiese predicado algo diferente, porque tenía el mensaje. Pero, amados hermanos, era notorio y Dios quería de que fuesen 2 mensajes de exhortación. Primeramente, dándonos a saber las condiciones de muchas veces nosotros como pueblo del Señor. Y eso fue el mensaje de la semana pasada. Fue sobre el compromiso. Yo sé de que al principio fue confrontador, pero al final había una revelación de Dios para nuestra vida. ¿Cuál era la revelación? Si nosotros nos preocupamos primeramente por la obra del Señor, Dios se va a preocupar por la nuestra. Ese era el mensaje. Pero en el libro de Ageo,
En el libro de Ageo, Dios continuaba diciendo: yo los libré del cautiverio. La lluvia nunca les faltó. Mi bendición estuvo con ustedes. Y no puedo entender cómo es posible que por un momento de oposición ustedes abandonaron el trabajo del templo. Y si usted se da cuenta, es lo mismo que Dios nos está diciendo a nosotros. Yo los liberé del pecado. Les he dado salvación. Mi bendición ha estado con ustedes. En el transcurso de la pandemia, todos tuvieron que comer. Y no entiendo por qué razón. Por la intimidación de la pandemia, muchos abandonaron la obra. Muchos descuidaron la casa del Señor. Ahora, la exhortación del mensaje es para aquellos, amados hermanos, que se han dispersado, se alejaron completamente, pero también es para aquellos que, déjeme decirle, hay congregaciones que tienen mucha gente, ha regresado mucha gente, gloria a Dios, pero no están haciendo nada. Entonces la exhortación es para ellos también, para aquellos que ya regresaron, ya se reabrieron los templos, ya están yendo a la iglesia, qué bueno, pero están sentados en una banca sin activarse para ver cómo colaboran con las necesidades en el templo. Una de las cosas es, ustedes saben, y lo dije la semana pasada, he estado predicando de tiempos de paz, de bonanza, de esperanza, de fe, de quietud, de fortaleza. Esos han sido los mensajes que he estado dando. Pero como decía, Dios quiso de que estos dos mensajes de exhortación fueran en este tiempo, porque estamos iniciando este nuevo año y debemos de tener perspectivas diferentes, visiones diferentes, metas diferentes. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad de compromiso, amado hermano. Hay una gran necesidad de compromiso. Ahora, quiero explicarle que la palabra exhortar no significa o no debe de tomarse como un regaño, porque muchas veces confundimos y muchas veces hasta nos sentimos mal, nos resentimos. Cuando hablamos de exhortar pensamos que es un regaño. No, nosotros los seres humanos hemos transversado el significado, porque bíblicamente la exhortación no es regaño, es una motivación a. Entonces, les doy esta explicación para que nosotros podamos estar un poco tranquilos en ese aspecto. Vamos a leer Romanos capítulo 11, versículo 1. Vea, es muy interesante lo que dice la palabra. Romanos capítulo 11, versículo 1 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Decía, es interesante porque allí hay una palabra que voy a extraer para la predicación de esta tarde. Ahora bien, tengo un amigo que es pastor por muchos años. Aparte de ser mi amigo, es mi tutor, es mi consejero, es mi maestro. Y él me dijo: Pastor Quijano,
Cuando lo que predique suene bueno, preocúpese. Cuando haya alguien que diga qué bendición de mensaje, diga gloria a Dios. Y cuando haya alguien o algunos que se sientan ofendidos, diga gloria a Dios. Y yo le dije, ¿y por qué voy a decir gloria a Dios? Porque ese es el efecto natural de la palabra. La palabra es una espada de dos filos. Corta para allá y corta para acá. Por eso. Pero entrando al versículo, permítame parafraseárselos. En el versículo 1, el apóstol Pablo está tratando de refutar la idea que tienen los hermanos cristianos, los gentiles, que se congregaban en la iglesia de Roma. Ellos eran la mayoría. Entonces, ellos tenían una ideología, un concepto, y se preguntaban, ¿ha rechazado Dios a Israel? Por lo que el apóstol Pablo va a darles argumentos en los versículos 1 al 5. Va a darles argumentos con razones para decirles, no, Dios no ha rechazado al pueblo de Israel. Ahora bien, si vemos en el versículo 1, la primera razón, Pablo formula preguntas retóricas que él hace para luego respondérselas él mismo. O sea, se las contesta él mismo. Porque él sabe lo que la gente está pensando. O él sabía lo que pensaba. Él sabía que murmuraban. Él sabía que no le iban a hacer ese tipo de preguntas a él. Por eso, él las hacía. En caso de que alguien pensara diferente o pensara así, él les contestaba diciendo, en ninguna manera, porque yo soy israelita. Y esa es la primera razón. La segunda razón, en el versículo 2, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Elías nunca escribió, pero Elías es mencionado muchas veces en la palabra. Y la segunda confirmación es que Elías, amados hermanos, muestra de que Dios tiene un trato con el pueblo de Israel todavía. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios? La tercera, en el versículo 3, cuando dice Elías, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matar. Lo tercero es, Elías no conocía los planes de Dios. No sabía los planes de Dios. Entonces él se presenta a Dios y le dice, solo yo he quedado y procuran matar. Pero el versículo 4, vean lo que dice el apóstol. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? O sea, ¿qué dice Dios? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Me he reservado 7,000 hombres. Vean, había un remanente. No sé si usted me está comprendiendo esto. Había un remanente
Y esto que estoy haciendo, amados hermanos, se le llama establecer el texto para predicar sobre el texto. Y esto, todo predicador debería de ser fiel a este tipo de explicación, porque el pueblo necesita nutrirse a través de la palabra. Porque es la palabra de Dios la que nos fortalece, la que nos vigoriza, la que nos da estabilidad, la que nos da la nutrición que necesitamos. Es la palabra de Dios. Ahora veamos lo que dice Pablo en esta declaración. Y aquí está la palabra que les dije al principio que iba a extraer para predicar hoy. Versículo 5. Dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Aún en el 2022 hay un remanente, amado hermano, con el que Dios cuenta para continuar la obra. Y este es el tema. Dios siempre tiene un remanente. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en ambos, la palabra remanente aparece 47 veces. Pero en ninguna de las 47 se expresa como un restante, como algo que sobró, como algo que quedó abandonado y luego se rehúsa. No. La palabra remanente se refiere a gente fiel, a gente que no se deja arrastrar por la intimidación del enemigo, que no se deja arrastrar por el espíritu de la época o por el espíritu de la costumbre. ¿Ha oído usted ese dicho que dice: ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Pero el remanente fiel no es así. ¿Recuerdan los 12 espías que fueron a reconocer la tierra? Fueron a reconocer la tierra. ¿Qué sucedió? 10 de ellos regresaron desalentados, frustrados. Nosotros nos vemos como langostas, ellos son unos grandes gigantes, la situación va a estar difícil, no vamos a poder entrar y vencer. Negatividades, dándose por vencido antes de iniciar la batalla. Pero había un remanente. Hubieron 2 que dijeron: sí podemos. En el nombre de Jehová de los ejércitos, sí podemos. Y hablaron positivamente. Siempre hay un remanente fiel con el que Dios cuenta. Por eso dije, cuando la Biblia menciona la palabra remanente, se refiere a un grupo de personas que son fieles a Dios, porque apoyan, contribuyen, entran y buscan la manera de hacer algo. Porque siempre están listos para toda buena obra. Ahora, hay que darles la oportunidad. Hay que darles la oportunidad, amados. Porque hay mucho talento. Recordemos de que Dios nos dotó a cada uno de nosotros con talento. Con un talento. A otros con 2, a otros con 3. Pero todos, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, así como recibimos una porción de fe, de acuerdo a Romanos, también hemos recibido el Espíritu de Dios. También hemos recibido talentos que son usables dentro de la obra, para beneficio de la obra. Pero debemos de darles la oportunidad, porque mucha gente se está yendo. Hoy, después de la pandemia, mucha gente se ha ido de las iglesias por la falta de oportunidad, porque siguen los mismos dirigiendo las cosas sin darse cuenta, sin tener un espíritu de discernimiento
y creen que están agradando a Dios. Y la gente que se está yendo porque no hay oportunidad para trabajar en la obra. Amados hermanos, algo que debemos de saber es: lo que no es probado no puede ser autenticado. Ninguno de aquellos que dicen: oh no, el hermano fulano no sirve para eso, oh fulano no sirve para eso, oh no, que vamos. Ninguno. Porque déjeme decirle que aún en los que participan hay muchos que no están al alcance o a la altura de estar sirviendo o de estar haciendo lo que están haciendo. Es triste, amados hermanos, es triste. Es triste escuchar hermanos que se van porque no son tomados en cuenta, no les dan la oportunidad. Venga, vamos a enseñarles si no sabe, pero no, se ha hecho político. Usted sabe que en nuestros países existe eso. Aunque no sepa, le dan una plaza. Aquí en Honduras, a un ministro que no tenía la menor idea, le dieron una posición. Aquí y en muchos países centroamericanos, lo que sucede es que si tiene cuello, como decimos, es amigo del conductor, es amigo del que dirige el servicio. Entonces él elige quiénes van a servir en el altar, pero no porque tengan talento. Entonces, amados hermanos, debemos de darle la oportunidad, porque hay muchos que siguen en lo mismo, día tras día, año tras año, la misma rutina, la misma costumbre, y la obra se está muriendo. ¿A raíz de qué? A raíz de los que están al frente dirigiendo. Amados hermanos, no podemos abandonar a los hermanos cuando tienen la voluntad de trabajar. Está bien, hay que usarlos, pero como dicen los americanos, use me, but don't abuse me. Úseme, pero no me abuse. Pero démosle la oportunidad. Y vamos a aclarar esto. Fieles no son únicamente porque están dentro de la iglesia. Fieles no es por estar dentro de la congregación, sin activarse, sin hacer nada. Esos no son fieles. Esos van a sentarse a descansar porque no tienen otra cosa más que hacer en casa. Porque si los partidos de fútbol fueran en la mañana o las novelas fueran en la mañana, yo les aseguro que no llegarían. No es por estar dentro de la congregación. Ellos son fieles, así como son los sepulcros blanqueados ahí en el cementerio. Son atractivos porque son blancos, pero por dentro están llenos de huesos de muerte. No hacen nada. Así hay muchos en las congregaciones. Ese no es el remanente fiel. El remanente fiel es el que se ciñe los lomos, el que busca la manera de trabajar en la obra. Pero algunos no están sirviendo porque no se les ha dado la oportunidad. Nosotros hemos dicho quién sí y quién no. Y Dios no nos dejó para eso. No nos puso como jueces a decir este trabaja en esto, este trabaja en...
porque fue el Espíritu Santo quien administró los talentos dentro de la obra. Digo esto, hermanos, porque hoy en día hay personas también de que no quieren compromiso con la obra donde se congregan, ni presencialmente de ninguna índole. No quieren compromiso. Ellos son de los que cuando se turban las aguas y entra el tsunami y se lleva todo lo que puede, ellos son más fáciles aquellos de decir, aquí quedó, aquí corrió y no aquí quedó. Para ellos es más fácil, más conveniente decir aquí corrió que aquí quedó. Porque no quieren compromiso. ¿Y sabe por qué? Porque algunos no buscan la emotividad, que se le paren los pelos, que brinquen, que se caigan al suelo, pero no buscan la nutrición de la palabra. Por eso, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. O sea, que debemos de nutrirnos con la palabra. Debemos de alimentarnos de la palabra. Porque únicamente la esencia de la sabiduría de Dios está en la Biblia, en la palabra de Dios. Y de ella debemos de alimentarnos. Pero continúa el versículo diciendo: para que por ella crezcáis para salvación. En otras palabras, amados hermanos, lo que usted y yo recibimos del contexto de la palabra, nosotros debemos de ponerlo en práctica todos los días para constituirnos en remanente fiel. Porque para ser parte del remanente fiel necesitamos estar nutridos, necesitamos alcanzar una madurez espiritual. Porque algo que no podemos negar es de que en todas las congregaciones Dios tiene un remanente fiel, listo, dispuesto, en quien puede confiar y llevar así la obra adelante. La pregunta es usted uno de ellos? ¿Es usted uno de ellos, hermano? Ese remanente fiel está siempre dispuesto, y con ese remanente fiel Dios gana alma para su reino. Con ese remanente fiel Dios consuela al afligido, apoya la obra en sus necesidades, se administra el templo, se limpian los atros del templo sin tener que pagar a los mismos miembros, porque la iglesia, cuando no hay presupuesto, no es una agencia de empleo. Pero porque tienen contactos, se les quiere dar una posición, pero no hay presupuesto. Por eso nosotros debemos de estar dispuestos, el remanente fiel debe de estar dispuesto a cubrir las necesidades de la obra sin recibir nada a cambio. Amados, Dios no necesita de muchos. Volvemos a los 2 espías. Solo 2 fueron engrandecidos. Solo 2 regresaron positivamente. Vamos a Jueces, en el capítulo 7, versículo del 3 al 6. La historia de este varón. Permítame narrársela un poquito. Estaban pasando por una situación, eran invadidos por los asirios. Les estaban destruyendo todo, se robaban el ganado,
los mataban. Pero habían 22,000 soldados. Y Dios le dijo a Gedeón: son demasiados, porque cuando ganen se van a dar golpes de pecho y van a decir que por la mano de ellos tuvieron la victoria. Y le dijo Dios a Gedeón: corre la voz y diles que si hay algunos de ellos temerosos, que no se sientan capaces, que se vayan en la madrugada, que se retiren, no hay problema. Se corrió la voz. ¿Y qué pasó? 22,000 regresaron. Y eran 32,000 el total. 22,000 que en la madrugada se fueron, agarraron sus tanatitos y se fueron de regreso. Quedaron 10,000. Y Dios le dice a Gedeón: todavía es mucho pueblo. Tal vez Gedeón se pudo ver paniqueado. Pero Dios le dice: llévalos a las aguas y te probaré. El que yo diga que va, va. Y el que no, no va. Llévalos a las aguas, los 10,000, y te los voy a probar. Amado hermano, es interesante esto. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué sería de algunos que están dentro de que se consideran del remanente fiel? ¿Qué sería si el Espíritu de Dios nos probara, amados hermanos? Cuando Dios le dice: son muchos, llévalos a las aguas y te los pruebo. Y la prueba consistía en que los que doblaran sus rodillas, sus ambas rodillas, como decimos vulgarmente, se embrocan, se ponen en una posición embrocados para tomar agua del río. Esos no iban a ser elegibles. Los que iban a ser elegibles eran aquellos que en una posición de cazador, con una rodilla doblada únicamente, iban a agarrar con su mano el agua. Vea, que no era mucha el agua que iban a retener en su mano, pero iban a tomar con su mano el agua y la iban a lamer con su lengua. Iban a hacer esto. Esos eran los que iban a ser elegidos. ¿Y qué pasó? De los 10,000 fueron 300 únicamente los que Dios vio. Los otros, el resto, todos se fueron de boca a tomar agua. Pero 300 fue el remanente que Dios escogió. Ahora, ¿qué sería, amados hermanos, si el Espíritu Santo nos probara? Porque algunos contribuyen, vea, algunos contribuyen en la obra con el talento que Dios les dio. Por eso, si el Espíritu de Dios nos probara, a los que decimos ser del remanente fiel, seríamos excluidos. Porque muchos no aportan nada con nomás la boca. Los que cantan nomás aportan su boca para cantar, pero no extienden la mano para dar. O sea, que ambas cosas van juntas. Pero algunos únicamente usan el talento que Dios les dio y creen que con eso ya están contribuyendo. Déjeme decirle de que se equivocó, porque Esdras era el sumo sacerdote, era el encargado de administrar en el santuario. Mas Esdras tuvo que organizar
el culto nuevamente y se puso a trabajar. No dijo, yo soy cantante, yo soy levita, yo no puedo hacer otra cosa más que cantar. Y muchos están haciendo así. Le pagan a Dios, contribuyen a Dios con el mismo talento que Dios les dio. No se puede, amados hermanos. Versículo 5. Es lo que les decía. Así también aún en este tiempo han quedado un remanente escogido por gracia. Y ese remanente apoya, sirve, es fiel, sabe que tiene una responsabilidad. Conozco a un señor que se siente joven, pero que ya entró a los 71, ya empiezan los dolores, y que va, no porque se nutra, va porque sabe que tiene una responsabilidad para con Dios de apoyar la obra de donde es miembro. Esa es la única razón. Cuando tomamos esa responsabilidad para con Dios, nosotros vamos a decir presentes, sean cual sean las circunstancias. Si somos del remanente fiel, hay vida en nosotros. Debemos de estar activados. Ahora la pregunta es, ¿cómo se caracteriza el remanente o aquellos que quisieran ser parte del remanente fiel? La segunda cosa, en los versículos del 1 al 5, allá en Romanos, Pablo da algunas características. En los versículos del 1 al 5, el apóstol da algunas características de las cuales he tomado 4, amados hermanos, para compartírselas en esta tarde. Primero, démonos cuenta que el remanente fiel se conducen diferente, hablan diferente, actúan diferente. Muchas veces, ante los ojos de los demás, son desapercibidos, son ignorados, son insignificantes por fuera, pero por dentro están llenos de riquezas espirituales. ¿Sabe por qué? Porque ellos son engendrados conforme a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23, que dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso son muchas veces subestimados por algunos, porque son diferentes, actúan diferente. Ahora, ¿cuál era la diferencia de Pablo con los otros judíos, hermanos? Él era judío como los demás. ¿Cuál era la diferencia? Se lo digo. La diferencia era que Pablo había nacido de nuevo. En Pablo había una naturaleza diferente. Había una nueva naturaleza. Y sobre todo, estaba el Espíritu Santo en él. Esa era la gran diferencia entre Pablo y los judíos. ¿Cuál es la diferencia, amados hermanos, que nos hace a nosotros ser diferentes de los demás? ¿O cuál debería ser la diferencia? Dirá, hemos nacido de nuevo.
Ahora le digo lo que dicen por ahí. Dios lo sabe. Como hemos hablado de mucho de este tema, que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y recalcamos este punto, ¿sabe por qué? Porque hay personas que creen de que es una doctrina equivocada. Pablo no estaba equivocado cuando Pablo dice que debemos de nacer no únicamente de palabras, sino con nuestro testimonio. Pablo no estaba equivocado. Estamos estudiando Santiago, ya comenzamos a estudiar Santiago. Santiago era similar la enseñanza de Pablo, y Santiago es estricto en cuanto a eso. No anda con paños tibios. El problema es de que muchas veces el liderazgo está apapachando a aquellos por conveniencia. Entonces no les exigen, no les demandan, no les enseñan que la salvación no es únicamente por haber dicho Señor, Señor. Porque ya les he explicado de esto. El Espíritu de Dios habla a su espíritu, y su espíritu muestra si usted es o no es. Entonces, nacimos de nuevo. La presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, con mayor razón, nosotros debemos de ser diferentes, hablar diferente, trabajar diferente. Cuando digo trabajar diferente, me refiero a trabajar en la obra diferente. Porque si usted es electricista y usted lo llaman en la obra porque se hizo un cortocircuito y usted va y lo repara, entonces está esperando sueldo. La barrendera tiene que estar esperando sueldo porque es miembro de la iglesia, mas sin embargo tienen que darle un sueldo. ¿Por qué? Por eso los mensajes no son gratos aquí, porque hay mucho pueblo vago y liderazgo vago que no le enseñan a la persona verdaderamente lo que Santiago dice, porque los entretienen, porque de ahí vienen las buenas ofrendas, porque se han convertido en asalariados. Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 20. Vean, Pablo exhortó a los filipenses, porque la ciudad de Filipos había sido como una ciudad grande donde los militares, los romanos, los que tenían clase, por decirlo así, se retiraban y se iban a la ciudad de Filipos. Querían estar un poco retirados de Roma, pero querían conservar las costumbres de ellos. Así como hay americanos que se vienen de Estados Unidos a los países centroamericanos, pero cuando es el 4 de julio allá, ellos sienten cosquillitas adentro del estómago. Las costumbres. Y Pablo exhortó a los filipos porque ellos estaban empezando a adquirir las costumbres romanas. Y Pablo les dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, por lo tanto ustedes deben de ser diferentes. Ustedes no pueden vivir la vida como que no conocen. Otro ejemplo, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Usted
aunque no se nos note, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Cuál es el trabajo de un embajador? Es promover el turismo para que mucha gente vaya y conozca y deje su dinero allá. Ellos son los responsables de firmar y sellar la visa para que esta persona tenga oportunidad de ir a conocer su país. Nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra, y usted y yo somos los responsables de sellarle la visa. Cuando usted le predique el evangelio a alguien, usted está confirmando de que esta persona puede ir, porque la palabra que usted le dé, esa palabra lo va a condenar o lo va a salvar. Pero usted es responsable, porque usted y yo somos embajadores aquí en la tierra. Y a nosotros nos debe de interesar de que mucha gente, que muchas personas quieran ir y saber lo que hay allá preparado para usted y para mí. Somos embajadores, pero debemos, amados hermanos, de vivir una vida diferente. Tenemos que ser diferentes, porque somos los representantes aquí en la tierra. Hablé de las 4 características. La primera es, como dije, muchas veces la gente nos mira raro, nos llaman religiosos, nos llaman fanáticos, pero no es así. Es únicamente de que nosotros tenemos una naturaleza divina y debemos de ser diferentes, lo contrario a todos los demás. Por eso es que cuando los gentiles decían y se cuestionaban, ¿habrá rechazado Dios a los judíos? Porque de ser así, ¿por qué Pablo está aquí con nosotros? Se incomodaban porque Pablo había mostrado que él era completamente diferente, y esa es la responsabilidad de nosotros, mostrarle a la gente de que somos diferentes, que caminamos diferente, que hablamos diferente. La segunda característica, que el remanente fiel en las circunstancias difíciles busca a Dios, no corre. Versículo 2 en C. Isaías buscó a Dios. Isaías tuvo que ir a la presencia de Dios. Cuando nosotros, amados hermanos, cuando vemos que estamos en situaciones adversas, problemas que nos angustian, nos agobian la vida, debemos de ir y presentarnos ante Dios. No correr, porque déjenme decirle que después de la pandemia muchos corrieron. Muchos corrieron. Gente que servía, gente que trabajaba. Después, ya no hacen nada para Dios, pero están cultivando para el mundo. La tercera característica, el remanente no se rinde al espíritu de la época ni a los mandamientos del diablo. O sea, cuando dice, a tus profetas han dado muerte y solo yo he quedado, pero no se rindió. Elías tenía miedo, tenía pánico. Había visto lo que habían hecho con todos los demás profetas, pero él no se rindió, porque eso muestra de que cuando usted es del remanente fiel, pase lo que pase, amado hermano, le llueva sobre mojado, usted siempre va a estar firme, diciendo presente en la obra del Señor. La cuarta característica, el remanente fiel no vende su primogenitura, ni se refugia en los dioses falsos como las costumbres y las tradiciones. Vea que Cristo, yo no sé, algunos hermanos tienen miopía o antemetropía. Están leyendo la palabra,
Jesús estuvo en contra siempre de la costumbre, de los ritos. Pero tristemente ese mensaje no ha llegado, no les ha caído el 20, porque todos lo hacen por costumbre. Oye, que así hacemos nosotros acá. Y eso es lo que le van a decir a Dios. ¿Quiénes son ustedes? ¿Se creen superiores al Espíritu Santo? Por eso la obra está como está. No se vende ni vive en las tradiciones y costumbres. La quinta, cuando dice así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Mire, gramaticalmente, la frase en este tiempo está en participio continuo, que significa que está hoy, está mañana y estará todos los días. O sea, que el remanente fiel, verdaderamente fiel, es el que va a estar hoy, va a estar mañana, va a estar pasado y va a estar hasta que Cristo venga por usted. Ese es el remanente fiel, porque eso es lo que significa. Eso está en participio continuo. Usted no es parte del remanente fiel hoy, cuando las cosas, el sol brilla. No, el remanente fiel se mantiene firme, aun cuando está lloviendo, cuando el tsunami entra por su casa, por la congregación, se mantiene firme. Amados, dije, lo repito, usted como remanente fiel puede pasar desapercibido. No son populares. Algunos ni son tomados en cuenta. Pero cuando vienen las tormentas, cuando vienen los huracanes fuertes que arremeten con todo, llevándose a muchos, el remanente fiel está parado sobre la roca que es Cristo. Si usted todavía no es parte de este remanente, Dios le invita. Dios le invita. Dije, no es estar sentado en una congregación, es activarse. Actívese usted para que desactiven a aquellos que únicamente están al frente para lucir el vestido bonito. Actívese. Vaya a su pastor, dígale, yo quiero trabajar, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y si no sabe, dígale, enséñeme, dígame qué hacer. Pero actívese para que saquen a aquellos que ya creen de que es un contrato firmado para larga vida, que no quieren que otros participen, porque solamente ellos quieren verse los simpáticos que son, pero son como el pavo real, frondosos, con sus plumas así, pero no se mira las patas porque son feas. Amados hermanos, Lucas nos enseña en el capítulo 20 del libro de los Hechos: más bienaventurado es dar que recibir. Efectivo. Pero el Señor está esperando de nosotros que nos alineemos, que seamos más. Porque déjeme decirle, no quiero ser negativo, pero aún en el 22 van a haber días sombríos, van a haber noches de tormenta y debemos de estar preparados. Por eso necesitamos ser parte de ese remanente fiel a Dios, que aunque lluevan rayos y centellas, usted estará siempre a la disposición, diciendo siempre listo. Vamos a orar, amado
los hermanos. Señor y Padre Celestial, gracias, mi Dios, por esta palabra. Te ruego, Padre, que bendigas a cada uno de los que van a recibir, que van a escuchar. Permite, oh Dios, que tu Espíritu Santo sea quien hable a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. Bendice a cada hermano, bendice, oh Dios, a cada siervo tuyo. Bendice, Padre, nuestra vida. Necesitamos reconocer de que debemos de ser parte de ese remanente, Señor, porque tú nos has puesto en esta tierra para llevar un rayo de esperanza a aquellos que están en oscuridad. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a ser más conscientes. Ayúdanos a dedicarnos más, oh Dios, al trabajo de tu obra. Ayúdanos, Padre. Porque si hay manos disponibles, ¿por qué se tiene que pagar para que limpien los atrios del templo? Ayúdanos a hacer conciencia, Señor, y ayúdanos a ser mejores cristianos. Bendice, oh Dios, a cada hermano. Aquellos, si hay algún hermano que está quebrantado de salud, te rogamos, Padre, de que tú obres conforme a tu propósito y tu voluntad. Bendice, mi Dios, a cada uno de nuestros hermanos en la fe, a tus siervos, y que, Padre, reflexionemos, Señor. Vienen días difíciles también, y que debemos de estar preparados, porque tú eres fiel, y tú dices, si nosotros nos abocamos a la obra tuya, tú vas a cuidar la obra nuestra. Ayúdanos a entender, ayúdanos a reflexionar a través de tu Espíritu, Señor. Y permite, Dios amado, que podamos tener una semana dispuesta para decir, ¿qué quieres que yo haga? Y hacerlo, Señor. Gracias te damos en este momento. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu fidelidad y gracias por la oportunidad que me das de predicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.